Mamito dice que va a poner Mi soledad y yo de Alejandro Sanz. Ahí, mientras tal Vuelve cual. pronto, te esperamos. Mi soledad y yo. Mi soledad. Es buena, man. Sí, es bueno, es Sí, bueno. es buena, me gusta. Esto no iba a ser romántico, ¿va? Sí, va a ser romántico. Hay que hacer uno que se llame Animales Nocturnos. No. Y ponemos ahí la rolita Arjona a fondo. Es cierto. Yo pensé en la película, fíjate, esa fue mi referencia. De veras, ajá. Sí, Mi vos. referencia fue la película hasta que dijiste Arjona y me acordé, Peliculón. puta, es cierto que tiene una canción que se llama así. De hecho, es la canción que más me gusta de Arjona, Animales Nocturnos. Es que es peliculón. Bueno, sí, peliculón. Pero es una gran canción esa onda. Pero es que esa canción era, ahí sí eran sus historias. Eso sí Pero eran sus historias. ¿sabes qué veo de la canción? Y por lo cual también me encanta. Es porque terminó siendo también un poquito profética. De alguna manera, porque el Arjona de ese tiempo, habían cosas, iba en contra a vos, pero hoy Arjona tiene su propia disquera independiente y hoy Arjona entiende que, no me acuerdo algunas partes de la Le letra. vale verga. Pero hay una parte ¿Cómo? donde dice que tuvo que venderse, va. Porque le dijeron Ajá. que así nadie lo iba a aceptar con ese estilo, con ese pelo largo, con esos jeans rotos. Tenía que cambiar su imagen si quería tener un contrato o si quería pegar. No podía seguir con esa Mira, apariencia. dice, así. mira, luciendo siempre cara de mascota recién comprada. Ajá. Salí en la tele con cierto dejo de tristeza en la mirada y el alma enfadada de cantar sin decir nada, brother. Sin decir nada, brother. Ajá. Mano, imagínate, por eso te digo, pero Arjona tiene su disquera, o Arjona Igual no sabe dice que nada. a veces le toca cantar sin decir nada porque... Mira, porque- pero mira esta línea. A ver, Ajá. este párrafo. Hasta que un productor, según él, me hizo el favor de grabarme un disco y metió la inspiración en una computadora. sí, y aquel ajá. fuego de libertad en refrigeradora. ¡Puta! Por eso te digo, pero eres Ajá. Arjona, mano, idealista y todo. Pero, o sea, no quiero decir, no es una crítica al de ahora, es el tema simplemente de que pues al final terminó de alguna manera aplicando un poco de esas, vamos, porque a ley que no podía seguir siendo siempre el cantante idealista y ahora es un empresario, ¿no? Ujú. Entonces ahí... Ahora no vende, no que compra. Ole, él hace sus refrigeradoras, vamos. Él se mete ahí solito. Él duerme en un cuarto frío. Seguir estirando la analogía hasta que ya no tenga sentido. Puta madre. Puta, Bienvenidos a este cuarto Sin frío. Pasaje. Hoy vamos a analizar juntos Animal Nocturno de Ricardo Arjona. y ahí. Cuando nos no, quedemos sin temas. no, y ahí surge. Podcast aquella- 275. a la gran- Pues no, pero ahí surge aquella épica frase de: y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya compré una podadora. Sí, bo. Qué buena, la mejor canción de Arjona. A mí me gusta esa rola. Rolona, mano. Rolona. Para tus 40 está buena. Cabal, ya están cerca. Prepárate un buen regalo. Un revólver y una bala. Sí, de plata. Uy. Punta hueca. Mano, eso, entonar una canción y esperar el trago de cortesía que siempre venía. Ujú. Era mi filosofía. Qué chingón. Bueno, pues sí. Qué chingona la Vos, filosofía. esto lo voy a agregar, esto lo voy a agregar ahí como el inicio de. Mano, y me caga, fíjate, porque esta letra de Google, mano, al final, para cagarse en todo, dice: y es tanta mi fe que aunque no tengo jardín, ya Rodadora. compré una rodadora. Ajá. Por eso me quedé así, no dije, eso es podadora, porque yo me sé la letra. Malditos. Letra, y todavía dice letra animal. Ah, bueno, voy a ponerle una denuncia a Google. De aquí un Están metiendo comentario. con mi país. Otro lado. Bueno, pues después de este entremés sobre Animal Nocturno, ¿empezamos ya o no? Sí. Vamos, entonces... Y se lo damos en 3. El tiempo. Sí. Pues, sí, yo lo voy a tomar. Y se lo vamos en 3, 2, 1, tiempo. Les recordamos que este es un podcast casero, así que el ladrido de los chuchos, el ruido de los vehículos y otros sonidos de fondo son totalmente ajenos y reales. Agradecemos su comprensión. Si me preguntan qué es la soledad, casi por instinto respondería que es un vacío que se carga por dentro. Pero, ¿cómo se carga un vacío? Si es vacío, no hay nada para cargar.
y en todo caso el recipiente sería mi cuerpo. Si el recipiente está vacío, está liviano, nada le pesa. Y sin embargo, la soledad pesa mucho más de lo que nuestro mismo cuerpo. Pesa en el pecho, a veces obstruye un poco la respiración, otras veces mucho, y donde más pesa es en la imaginación. Ahora bien, si identifico claramente las causas de mi soledad, si soy capaz de señalarlas, como por ejemplo a personas que ya no están, a relaciones perdidas, a vivir alejado de mis seres queridos, a la muerte de alguien cercano y más situaciones parecidas, entonces por lo menos tendré una certeza de ese vacío interno. Lo que pesa es la ausencia, que dicho de otra manera serían los rastros en forma de recuerdos que dejaron quienes ya no están. No es que eso aminore mi malestar, pero hay cierta ventaja en el pequeño resquicio de claridad. Es muy diferente cuando uno está rodeado de mucha gente, tiene a su familia cerca, puede tener pareja, muchos amigos, un trabajo con muchas relaciones, pero a pesar de todo, siempre uno se siente solo. Entonces, ahí de quién es esa ausencia. Se puede vivir cuando el ausente es uno mismo. Y un caso todavía más común en nuestro mundo virtual es que vivimos llenos de ruido por todos lados. Tenemos cientos de amigos imaginarios, de actividades imaginarias en las redes sociales, pero muchas veces utilizamos ese ruido solo para evitar a toda costa estar a solas con nosotros mismos. Hasta cuando vamos al baño tenemos que sacar el celular para perder el tiempo y no tener que encontrarnos a nosotros ahí únicamente con nuestra propia compañía. ¿En qué vamos a pensar? ¿Qué me voy a decir durante 2, 3 o hasta 5 largos minutos? ¿Qué momento más incómodo tener que pasar por una situación tan vergonzosa con un desconocido? Es mejor obviarla, como cuando me encuentro en la calle a alguien a quien no quiero hablarle y finjo que me llaman por teléfono, hablando solo en voz alta mientras sigo avanzando. Pero ¿qué pasa si sucede una crisis de salud mundial producida por un virus y eso me obliga a aislarme y encerrarme y me prohíben juntarme con más personas? Puede que al principio busque el ruido que necesito en el mundo virtual, pero en algún momento comenzará a ser tedioso y el vacío comenzará a ser cada vez más y más pesado. Y esto le sucedió a millones de personas durante la cuarentena en todo el mundo. ¿Por qué le huimos a la soledad? Probablemente porque muy pocos logramos encontrar compañía en nosotros. Pero Sadhguru, que es un guía espiritual de la India, dice sabiamente que dentro de tu cuerpo siempre estás solo. Y Aristóteles decía que el ser humano solitario o es una bestia o es un dios. ¿De qué depende? Pues bienvenidos al Sin Pasaje de esta semana. Hoy hablaremos sobre la soledad, especialmente en la cuarentena. Buenas noches, muchachos. Pablo, Meme, Gerson. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Ya con esa introducción me deprimía, ya que se acabe el podcast. Ya comencé a llorar. Ya comencé a llorar. Yo preguntaba qué será ese ruidito que se escucha de fondo ahí. Era mi llanto ahí. Maullaba sí. Yo casi. Recuerden que lo hablamos, se mutean si van a llorar. Sí, ya. Bueno, esa tu introducción me hizo recordar a lo que dijo el detective John River, que si no podías estar un tiempo a solas con vos mismo es porque eras mala compañía. Totalmente, vamos, cabal. A mí ¿sí? Me recuerda, hay un tipo que es filósofo y usa sus redes como canal para explicar algunas cosas en temas de filosofía. Creo que Pablo ya lo conoce, y el tipo hablaba del domingo como una pausa entre los días de la semana, los días en los que somos productivos. Y esto mismo lo hacía ver como por la pandemia, ¿va? Y decía que la pandemia no era un domingo eterno, un domingo permanente, sino que la pandemia era como
una pausa o una incertidumbre, y en realidad no era como no sentirse productivos, sino que en realidad no sabíamos si íbamos a llegar a ser productivos después de la pandemia, ¿va? Sí, pues. Sí, pues cabal. De hecho, ahorita me recordé también que, bueno, antes de iniciar, de iniciar con todo esto en la tarde, estaba hablando con Gerson y estábamos hablando de una frase sobre la soledad en ese libro de los pájaros feos que cantan de Mario, bueno, es una entrevista a Mario Monteforte Toledo, que al final ya no logré encontrar la frase, pero justamente aprovechando lo que comentaba Meme, ahí menciona eso del domingo. El domingo le pregunta, no sé si es Perdomo el que le pregunta, sobre si él no se oprime los domingos. Y él habla con respecto a que un domingo es igual, puede ser exactamente igual que un lunes o a vos en el tema de sentirte solo y todo eso, que la única diferencia es qué tenés que hacer ese día. O sea, Y que el domingo no haces nada. ajá, si No tenés sus- un domingo en el que no haces nada, pues obviamente es más probable que te vas a sentir así. Pero, por ejemplo, ahí caemos en el hecho de el ser asalariado, por ejemplo, que toda su semana es productiva, entre muchas comillas, ¿va? Y que llega un fin de semana, llega un viernes, llega un sábado donde es de farra, y pues el domingo es como, ¿qué soy? ¿Qué hago el domingo? ¿Cómo existe el domingo? ¿Va? Claro. Entonces es como estar solo, solo existiendo dentro de esa soledad de la que hablamos, va, pero sin llegar a sentirnos útiles. Y justamente vos mencionabas esa comparación entre la pandemia y un domingo más extendido. ¿Ustedes se han sentido más solos en este tiempo de pandemia? Sí, por eso acepté hacer este podcast. Y ya me aburrí de hablarle al gato y que no me responda. Y es que todo esto se intensificó, siento yo, más con eso del toque de queda. Porque no es lo mismo, o sea, yo recuerdo pues esas temporadas allá por marzo y abril, donde cuando te repetían una y otra vez el quédese en casa. Entonces no es lo mismo que te digan, mire, quédese en casa, cuarentena domiciliar, a que te invocan un toque de queda. Y es que, no sé, psicológicamente te jode muchísimo, te hace sentir aislado de cierta forma. Pues así lo veo yo, no sé ustedes. Yo eh, tengo, justamente con lo del toque de queda, eh, a mí me da un problema porque, como ya lo mencionaba en otros capítulos, pues sí, soy un asalariado más, va. Entonces, y como lo mencionaba hace ratito, esperar el viernes, esperar el sábado o las noches de los días de semana, los días de trabajo, pues era costumbre poder ir a distraerte un rato en la noche, y que en realidad, vamos a ser claros, no tuvimos una cuarentena en Guatemala. Tuvimos 15 Cabal. días, la segunda quincena de marzo, por ejemplo, en la que sí como que nos obligaron a quedarnos en casa y que el toque de queda fue extendido, pero luego lo quitaron y ya solo eran las noches, ¿va? Entonces como que esa parte de mí sí sintió como el, la pérdida de libertad, digamos, de decir, bueno, voy a ir a distraerme. No era tanto el, el estar con gente, porque tampoco soy muy partidario de, pero sí era como el ver gente, el saber cómo funciona mi ciudad, por ejemplo, qué, qué, qué caminos tomar dentro de esta ciudad, digamos, poder salir y ver el mundo, caminar, pues sí era, digámoslo así, un analgésico para un asalariado, pero con el toque de queda sí limitó un montón más. Entonces, si de alguna forma la soledad se ha sentido, es ahí, sabiendo de que tal vez el mundo paraba. Entonces, así lo sentí yo, no sé ustedes. Al final, algo que he pensado, yo creo que es un poco acerca de, como bien decimos, esto de
relacionar un poco lo de la soledad con la pérdida de la libertad. Y yo me he preguntado, pues, que en realidad, no sé si al final qué tanta soledad o qué tan solo me he sentido respecto a la situación en la que ya vivía antes de la pandemia. Ahora relacionado al tema de la pérdida de o a que en un momento está restringido el que uno se pueda mover. Y entonces tal vez por ahí va mucho el sentido de que, pues, cómo uno convive en la cotidianidad con uno mismo, y que el no moverte, porque al final eso representa como un poco escaparse, el moverse es como un escaparse de uno mismo. Y por ahí cuando hablábamos con Carlos con esto de pájaros feos que cantan, recuerdo sobre relacionado a eso, lo que menciona en la entrevista, y va un poco por el lado ese de que generalmente el gran problema es que uno no sabe estar con uno mismo, y es el miedo al vacío. O sea, el problema no es que haya vacío, el problema es el miedo que se le tiene al enfrentarse uno al vacío. Entonces por ahí va, pero al final no encontramos lo que buscábamos con esto con esta lectura de pájaros feos que cantan, para hacer bien la referencia, porque tengo una vaga idea desde hace mucho que leí el libro acerca de eso, pero a eso es a lo que de repente uno como que cae en que la situación de la pandemia nos aisló tanto que de repente estamos así como ¿dónde estoy parado? ¿Qué está pasando? Ahora no me puedo mover, ahora no puedo salir, no puedo hacer ciertas actividades cotidianas que llevaba hasta antes de la pandemia, y ahora estoy todavía como más con más tiempo para pensar, y entre más piensa uno, más le alarga la situación de sentir soledad, o hablar de una situación donde uno se siente como más aislado todavía de lo que normalmente uno está, o a las que uno llega en relacionarse con los demás individuos. Fíjate que yo leía una frase de Séneca, una carta que él escribía a Lucilio, y en una parte le dice: yo me daría por satisfecho con que realices todos tus actos como si alguien, cualquiera, estuviera contemplándote, porque es la soledad la que nos sugiere todos los males. Y cuando leía eso, me ponía a pensar en la figura de Dios y en las personas que son más devotas y que tienen, digamos, esa fe, que son más creyentes, porque pensaba, bueno, puede ser Dios para los creyentes también una forma de evadir la soledad, o una especie de antídoto para atacar la soledad, porque al final de cuentas, según estas palabras de Séneca, no lo dice por eso, pero me refería a eso cuando le dice que cualquier acto que haga, piense que alguien lo está contemplando, ¿no? Y esa es una visión también cristiana de decir: Dios siempre te está observando, cuida tus actos, no ten en cuenta eso. Cabal, es por ahí un poco el tema de lo que mencionaban en la entrevista esta que mencionaba al principio, porque ese miedo al vacío implica que también la figura de una divinidad se vuelve como algo a lo que te agarras para no caer en esa espiral de
vacío, de soledad, viéndolo en términos de la soledad, eso es como de qué te agarras para no caer. Sí, pienso en los ejemplos de las personas que van a la cárcel, justamente, y que en la cárcel algunos, hay muchos casos así, de personas que fueron presas, tal vez condenas bastante largas, ¿verdad? Estoy trabajando bastante. Tal vez personas que... saber qué onda, pero hay muchos casos de personas que van a la cárcel Ya vas a empezar a llorar. y tienen condenas bastante... Ahí cortas ese pedacito, voy a volver a empezar. Hay muchos casos de personas que van a la cárcel, tienen condenas bastante largas y terminan por aferrarse al tema religioso. Incluso se vuelven grandes estudiosos de la Biblia y todo, y encuentran esa devoción y salen, cuando logran salir, pues, si su condena lo permite, hasta les termina ayudando también en el tema de buen comportamiento. Y cuando salen, pues son muy creyentes, ¿no? Y expresan cómo Dios les salvó la vida y cómo eso les ayudó para poder vivir esa soledad del encierro. Y me parece muy interesante. Y ahorita justamente lo estaba pensando, no lo había pensado antes, que al final es ese aferrarte en la soledad, ¿no? Se te estás aferrando a algo en ese momento de la soledad. Y lo estás encontrando. Al final para ellos fue exitoso, porque imagínate si uno se puede llegar a sentir solo teniendo lo que tiene, ciertas comodidades, pues teniendo pues varias cosas que otros no. Ahora imagínate vivir con ese sentimiento de soledad en una cárcel. Claro. Ahorita recordé un dicho tan famoso que mente ocupada no piensa tonteras. Y por ahí va un poco. Sí, por ahí va lo que Jiménez decía sobre Dios, por ejemplo. Cabal. Yo me fui a dar un gran paseo por otro lado y ese es el resumen. Ajá. Por las cárceles. Sabiduría popular, vamos. Sí, pero lo que dice, que retomando lo que dice Carlos de la evasión, es que hay que tener en cuenta que eso es lo que hace la sociedad actual, ¿no? Pues el evadirse, el buscar siempre de qué manera se puede evadir de la realidad en redes sociales. Antiguamente lo hacían mucho con alcohol, como Miguel Ángel Asturias lo decía, ¿no? En Guatemala solo borracho se puede vivir, pero la droga de estos tiempos pues son las redes sociales, ¿no? Dan esa satisfacción inmediata y me lo asocié mucho cuando mencionabas en la introducción, ¿no? De que uno se lleva el teléfono hasta el baño porque no soportas un momento de soledad o el pensar, y es que uno pues todo el día está bombardeado de un montón de cosas, de publicidad. Todo lo que nos bombardea, lo que nos hace al final de cuentas es no piense. Entonces nuestra evasión siempre pues la necesidad de buscar una evasión porque no podemos estar solos o porque nos abruma lo que pensamos. Para aquella gente que piensa y repiensa demasiado, ¿verdad? Entonces eso, el buscar la evasión, que antes el alcohol era muy efectivo, pero como que ya fue bajando con el pasar de los años, y creo que ahora las redes sociales vienen a suplir un poco eso. Sí, y justamente es eso de sentirnos solos, por ejemplo, aunque estemos acompañados, que ya hablábamos también un poco sobre dónde está el origen y muchas razones de eso, pero también estaba recordando en una entrevista que le hacen en este programa A Fondo, clásico programa cargado de alta calidad de varios escritores y todo. Hay una donde se la hacen a Cortázar. Una de las mejores, por cierto, tal vez la recuerden si la han escuchado, de las mejores, donde prácticamente el entrevistador de las 2 horas y algo que pasa, él creo que tiene participación como 15 minutos y el resto es Cortázar dándole solito a un montón de cosas. Pero hay una parte donde Cortázar habla sobre la soledad y él dice, hubo un tiempo, me siento muy identificado con eso, hubo un tiempo, dice, donde mi soledad hasta la presumía con orgullo, va a decir, soy solitario, mírenme, qué orgulloso me siento. Y él dice, luego
me pasaba, dice, como el tema del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se va de este clásico libro también, en Stevenson, sí. donde yo era como el Dr. Jekyll y estaba en alguna fiesta, dice, en una convivencia, pero no una fiesta incómoda o de esos a las que toca ir por obligación, sino una fiesta disfrutable, donde estaba con gente a la que quería, y él dice momentos muy bellos, y aún así sentía que a veces me aparecía Mr. Hyde y me preguntaba al oído, ¿no estarías mejor en tu casa escuchando un buen disco? Y eso él dice, me terminaba como seduciendo de alguna manera, ¿va? Entonces esa sensación de la que hablaba Cortázar y la comparaba con eso, a mí me sucede muchísimas veces. De estar, es cierto que hay ciertas actividades donde es incómodo y procuraría no estar, pero a veces me pasa que estoy en momentos agradables, en lugares donde sí quiero estar, pero de repente hay un Mr. Hyde ahí que empieza a decirme, pero qué cómodo estarías en tu casa ahorita mismo, qué cómodo estarías en tu habitación leyendo algo o viendo una película o simplemente sin hacer nada, y aunque estés con mucha gente, y al final eso también te termina provocando que aunque hayan personas a tu alrededor que te quieran mucho, incluso no sos consciente de eso. Sí, entiendo a Cortázar en lo que dice. Bueno, clínicamente los psicólogos te dicen que el aislamiento o pasar mucho tiempo solo, pues te hace propenso a la depresión. Y me ha pasado eso, de que conforme más pasa el tiempo, más me gusta estar solo. Los que me conocen ya saben que soy una persona muy solitaria. Pero lo que sucede es que también después como que eso te va agotando y se te empieza a salir de las manos y se te empieza a desorganizar mucho tu vida. Porque bueno, lo que nos mantiene funcionales son las rutinas, pero entonces ya toda tu rutina tenés que mantenerla en tu casa. Y sos vos quien la tiene que organizar. Ya no es como tengo que ir a un trabajo a determinado lugar, cumplir de 8 a 5 y luego regreso a mi casa. No, es todo lo tengo que hacer desde mi casa. Desde que me levanto hasta que me acuesto, yo soy el que tiene que disponer cómo voy a utilizar el tiempo. Y a mí me ha pasado que al menos desde que inicié este año, ya mi tiempo ya no lo aprovecho al máximo, ya casi no leo libros, novelas, nada, pues, o sea, ahí estoy quedando mal. Series, pocas, películas igual, ya para mantener el hábito y no sentirme mal conmigo mismo, lo que hago es leer poesía, porque es rápida, ¿no? No te requiere tanto tiempo. Entonces sí siento que el mucho tiempo a solas te va afectando en ese aspecto, porque ya no te hace, como lo dice Cortázar, pues, estás con gente que querés en un espacio que es cómodo para vos y aún así no se te hace disfrutable porque ya estás como te vas programando el que solo quiero estar solo en mi espacio donde yo tengo control de mi música, de lo que veo, de lo que hago y no sé, pero sí, o sea, yo sí digo que cuando yo me aíslo demasiado o me pasa, caigo en la enajenación. Le comentaba a Manuel en una ocasión que, por ejemplo, cuando inició el tema de la pandemia, sí iba al día con las noticias, me bajé el decreto que aprobó el Congreso, lo tenía ahí, estaba viendo las cláusulas. Me lo pero, aprendí de memoria. Ajá, pero después yo tiendo a caer en la enajenación, y cuando digo enajenación es que me abstraigo y ya ahorita le perdí el hilo un montón a la coyuntura, ahorita ya ni sé qué está pasando. Me enfoco en otros temas, sí, porque he aprendido mucho de otros temas, pero es eso, ¿no? Y no sé, entonces a mí sí me abstraigo demasiado, en mucho tiempo a solas me hace abstraerme y realmente, como dice Cortázar, te olvidas que existe otro mundo, ¿no? Que hay otros, que hay familia, que hay amigos y ya no, sos solo vos en el universo, o sea, es una cosa rara. Y es que esa soledad a la que te acostumbras, a la soledad rutinaria, ya cuando la elegís, termina volviéndote un poco misántropo, porque al final de cuentas, pues, no es que al principio lo elegís porque crees que esa soledad misma es... Ya después ella me elige. Así es, brother. Bien santos, va. Pues, no, después huís de la gente porque ya no tenés puntos de convergencia con en formas de pensar, en gustos, porque
quiera o no, uno va o afinando sus gustos o volviéndolos más mierdas conforme uno muy mismo se herméticos, aleja, ¿va? no aceptar ya otros. Sí, y yo creo que a lo mí me pasa platicábamos. musicalmente, pues ya estoy encerrado en un género y me quedé ahí. Le pongo atención a otros géneros, pero o sea, ya tengo, lo mío es esto y esto es lo que voy a escuchar. Y eso me recuerda a lo que Pablo me mencionaba, y creo que pudiera decirnos de eso, porque Pablo me decía, es que yo soy hijo único y por lo tanto yo soy un poco egoísta. Entonces, porque viví solo, no estoy acostumbrado a vivir en sociedad con alguien, al menos no soy como cómplice de nadie. Deja de revelar entonces, mi vida. Lo siento, hermano. Respeta. Así de la nada empezó a sacar. Es que pensé que esto era personal, entonces dije, no, sí puedo. Entonces, esa parte de no convivir con alguien sí te hace no tener como la facilidad para confiar en las personas también. Te aleja de la gente, te aleja de sus gustos y de los gustos que al final de cuentas pues funcionan en sociedad, ¿va? Porque digamos, las canciones que pegan, por ejemplo, funcionan porque es una sociedad la que las escucha, ¿va? En cambio, cuando te vas ahí al folk, por ejemplo, ya no encontrás como con quién. Estás ahí vos solo y disfrutás, pero ya no salís de ahí. Entonces sí es como que terminas orillándote al principio y ya después te mantienes ahí, va. Que es algo nocivo también, pero bueno, al final la vida es la que hace daño, ¿no? Y al principio yo les decía esta frasecita de Aristóteles de que un ser humano solitario o es una bestia o es un dios. Entonces, con base en esto mismo, en esta misma línea y con lo que ustedes están comentando, ¿la soledad les parece buena o mala? ¿O no va por ahí la pregunta? ¿O qué? Aquí la respuesta sería la clásica, ¿no? La vieja confiable, el equilibrio. Pero ¿quién soy yo para hablar de equilibrio? Porque no puedo mantener equilibrio en esos aspectos de mi vida. Yo tiendo mucho a un punto o al otro. Pero es que definitivamente tienes que tener un equilibrio ahí. Pasar temporadas a solas cuando sea necesario para, qué sé yo, pensar pues, y disfrutar los momentos sociales con tus amigos, con tu familia, no huirle, pues. El asunto es que, bueno, en mi caso es que ya me acostumbré mucho a ese, no sé si aislamiento o vida muy solitaria, que a veces ya realmente ni con mi familia me gusta estar en los almuerzos familiares, o yo pregunto quiénes van a llegar y me dicen solo la familia, pues entonces voy, o cuando me dicen, mire, va a llegar fulano y ¿por qué vienen? ¿Por qué no es solo familiar? O sea, me molesta ya otra gente que no sea de mi círculo de mucha confianza, pero es nocivo, o sea, te lo digo así de manera muy personal, yo sí lo veo muy nocivo, pero el equilibrio, solo que no sé cómo mantener un equilibrio ahí, ¿no? Tendrías que ser alguien muy, no racional, pero que tenga mucha fuerza de voluntad para poder ver esas cosas y decir, bueno, ya me estoy aislando mucho, ahora voy a empezar a sociable, o no sé, pero tipo vaivén ahí, un efecto así, pero no sé. Yo creo que si no existen las dos, no te puedes mantener funcional emocionalmente. Yo creo que con Pablo lo platicábamos hace unas noches sobre que, digamos, hay personas que no logran como mantenerse a flote porque a veces sí se aíslan totalmente y es como difícil aceptar que alguien entre a esa zona de confort. Y digamos, o sea, las crisis, no como la pandemia, sino que las crisis de edad, las crisis económicas, las emocionales, todo esto nos golpea y creo que esos momentos en comunidad que tanto menciono y que me hacen burla por eso, creo que son los que nos mantienen a flote. Nos mantienen a flote
porque pues a veces el mantenernos solos es, como decía Pablo, repensar y repensar las cosas. Pero digamos, hay que saber elegir los momentos de soledad, porque sí creo que los momentos de introspección, por ejemplo, son esos procesos que nos ayudan a madurar. Hay mucho trabajo interno ahí. Sí. El criterio de pensar y analizar nuestras formas de hacer las cosas, nuestras formas de pensar, y también como nuestras formas cuando estamos en piloto automático. Entonces, creo que ambos son necesarios, pero hay que tener claro que buscar la soledad para estos momentos no es lo mismo que sentirse solo, ¿va? Porque si el sentimiento de soledad es una como incomodidad, también es necesario buscar ayuda profesional y apoyo Sí. como en los más cercanos, ¿va? Y también esto lleva al hecho de apoyar, digamos, los cercanos cuando intuimos que esa soledad pues se apodera de estos, ¿va? No sé cómo lo perciben ustedes. Mira, la frase de Sadhguru de dentro de tu cuerpo siempre estás solo, a mí me quedó bastante grabada porque al final de cuentas es totalmente cierto, ¿no? O sea, interiormente, porque él habla un poco cuando empieza a explorar eso y menciona esa frase, es porque está profundizando un poquito con cómo descubrimos la soledad y él lo lleva a un terreno donde dice que lo que debe afectarnos en el tema de la soledad no es lo externo, sino lo que llevamos dentro, porque dentro de su cuerpo, dentro de tu cuerpo, tú estás solo. Y yo me preguntaba, ¿cuántas personas lo saben? ¿Cuántas personas, así como muchos podemos sentirnos solos, cuántas personas no se sienten solas, pero están solas? Pero el ruido a su alrededor es tan incesante que no se han dado cuenta. Yo te cuento el caso. Imagínate una chava, ¿sí? Una chava muy bonita, muy Este ejemplo popular es el en mismo, claro. redes. ¿Cómo? Este ejemplo sos vos mismo, claro. Pero estás utilizando la figura de una chava. Doctor, Jimenito el bonito, ¿va? joven, le recomiendo que vaya con Pagliacci. Pero doctor, yo Yo soy soy Pagliacci. Pagliacci. No, Ruido no, de no, no. tambor. Cierra el No, telón. pero Uf, ya, ya van a entender el ejemplo. guacho. Imagínense una chava así muy bonita, que es súper popular en redes sociales, que por lo tanto siempre tiene interacciones, mensajes y todo. Y, y por lo tanto ella, si te tuvieras que imaginar una persona sola, pues que se sienta sola, pues esa persona no sería. Y tampoco se siente así. Ahora, vive un poco alejada de la ciudad, por así decirlo. Entonces imagínate que esa chava, y también tiene muchas restricciones de su familia, la sobreprotegen, de que se levanta un día, un domingo, se levanta bien temprano, se baña, se pone sus mejores ropas, probablemente nuevas, a la moda, se perfuma, se peina y todo esto, sabemos muy bien, puede tomar horas. Y cuando por fin está completamente lista, se hace una sesión de fotos con su teléfono, muchas selfies, le pide a alguien que le tome algunas fotos ahí en su casa, tal, y se acuesta y comienza a hacer sus publicaciones en todas sus redes sociales. Ese día no va a salir porque no tiene permiso, porque sus papás no le dan permiso o ellos no van a salir y por lo tanto ella tampoco. Y ya está. Y va a tener cientos y cientos de interacciones en todo el día y en ningún momento se va a sentir sola, porque pueden haber hasta miles de personas reaccionando a su vida en el terreno virtual. Pero decime si esta chava no está profundamente sola y lo que está en su entorno es un gran engaño, Sí, ¿no? totalmente. Y se lo está creyendo. Ahora, así como este caso, ¿cuántas personas no hay en la misma situación? Y mira, para concluir con esto, estoy alargando un poco, pero para concluir algo personal. Ahora,
yo soy esa chava. No, no, no. Con permiso, Ya ves, ya ves. No, otra cosa les iba a decir. Mira, durante este tiempo, desde que empezó todo esto de la cuarentena, en la empresa donde yo trabajo, sí, cabal nos dieron los días que había que dar, sí se cerró en todo ese tema, sí estuvimos varios días en casa y luego se probó por ahí un sistemita de unos días en casa, otros días en la oficina y así turnándose. Pero en los momentos en que estuvimos más días en la casa, vi a varios, incluyéndome, que bromeábamos un poco en redes sociales, en mi caso en Twitter, que es la que más utilizo, de, ay, ustedes preocupados, ¿va? Ustedes preocupados por la cuarentena, por estar encerrados, y ese es mi tipo de vida siempre, ¿va? O sea, ay, que hoy es viernes en la noche, no puedo salir, ¿va? O sea, porque hay toque de queda, pues sí, pero yo, de hecho yo me siento re bien estando en mi casa, ¿va? Y todo el mundo así, y yo también, ¿va? En algún punto. Entonces pasó el tiempo y cada vez era un poquito más consciente de que sí era cierto, ¿no? De que en realidad yo ni siquiera estaba sintiendo el encierro, porque el encierro es parte de mi rutina de todos los días. Entonces yo pensé, antes no me va a afectar en nada, ni ese tema de sentirme solo, ni nada, porque es mi estilo de vida y estoy bien con ello. Pero sí me afectó porque terminó haciéndome que me preguntara y me cuestionara. Hay una pandemia global y hay muchas personas obligadas en contra de su voluntad a estar aisladas, a estar solas, incluso aisladas de personas que quieren. Y vos no lo estás sintiendo porque es tu estilo de vida de siempre. Y lo decís y te parece muy bien, pero eso está bien. Está bien que ese sea tu estilo de vida, que vivas siempre como si que tu vida sea una cuarentena permanente, que cuando puedes elegir, elijas cuarentena. Y eso me descolocó bastante y me hizo plantearme muchas cosas, pero igual, creo que ninguno de nosotros cuatro estamos acá para decirles, miren, pues esto tienen que hacer para no sentirse solos, porque nosotros estamos en ese proceso de ver qué hay que hacer, pero yo lo que puedo compartir nada más es cómo he llegado a cuestionarme. ¿Qué hay que hacer? Pues no lo sé, pero sí me terminé planteando eso y pasé de ser, como me sentí identificado con lo que decía Cortázar, de por motivos artísticos, idolatrar la soledad y la soledad acá y sí que no, a replantearme, bueno, pero no me está volviendo ciego la soledad ante varias cosas que pueden haber en mi entorno, ¿no? Entonces ahí viene otra vez el tema del equilibrio que mencionaba Pablo. Fíjense que estaba pensando en eso de que la soledad no es una buena consejera, precisamente porque lo que menos necesita uno es aislarse uno mismo. Entonces, digamos, la cuestión está en no solo buscar en el tema del equilibrio, sino que, por un lado, digamos, no sé, a veces el espacio para uno, pienso, por ejemplo, en una novela que escribió Henry David, el apellido se me escapa, White, ajá, él habla acerca de una frase resumida, dice: me fui al bosque a vivir solo con la única finalidad de descubrir lo que la vida me tenía que enseñar y así no esperar a que llegara la muerte y saber que no había vivido lo que tuve que haber vivido. Por un lado, esa es como la soledad buena, digamos, o sea, estás buscando, no sé, estás buscando respuestas a preguntas, estás haciendo introspección, estás cuestionando y eso es bueno. Por el otro lado, por ejemplo, pongo en contraposición a Luna Bomber, que también se aisló y el tipo lo que terminó haciendo es mandando bombas a profesores. Sí. Ajá, entonces, y sin embargo, digamos, esas son dos
posiciones de la misma soledad. Una es buscada con una intención y es una soledad sana, y por el otro lado es otra, tal vez comenzó como una soledad sana, pero no se terminó convirtiendo en una ganancia para el individuo en ese aspecto de pensar y de analizar las cuestiones, sino que, o sea, el tipo terminó mandando bombas y lastimando personas a raíz de aislarse y de vivir en soledad. Entonces, por ahí vemos esos dos extremos donde claramente vemos que el balance se pierde. Con este tipo, por ejemplo, se perdió con el Luna Bomber completamente ese balance. En cambio, con Walden, digamos, al final es como en la novela él hace como una pues ve las cuestiones, la realidad, ve el tema de irse a vivir solo, y que al final no termina viviendo solo, sino que comparte con otras personas, pero él continúa regresando o sigue regresando a ese estado de soledad porque le permite ver cosas más allá o replantearse la visión del mundo que tiene. Y ahorita con el tema de la pandemia, yo veo, por ejemplo, que una de las razones por las cuales llegamos a ese estado donde sentimos que la soledad nos está haciendo mal es porque vivimos al 1000 por hora. Entonces nunca nos hemos dado chance, porque siempre nos ha parecido que dedicarnos un poco a descansar o a pensar o a la soledad o a la introspección es como, eso no se debe hacer, hay que estar las 24 horas del día produciendo, por ejemplo. Entonces esa carrera contra el tiempo por producir, por publicar, no sé, por mostrar cosas, nos aleja mucho también de pensarnos o de vernos frente a una situación donde solo estemos nosotros, donde nos pensemos solamente nosotros. Y viene y nos agarra la pandemia y nos encierra de cuentazo, entonces uno se descoloca en el aspecto de no saber qué hacer. Estoy encerrado en mi casa. Pienso, por ejemplo, a nosotros los latinoamericanos, yo siempre lo he dicho, a veces lo vemos tan complicado, o el tema de la pandemia lo vemos una situación difícil, pero nosotros los latinoamericanos estamos como un poco más, o sea, en mejor situación frente a la pandemia que gente que vive, por ejemplo, en Europa, que viven en huevitos y no pueden salir de su casa y apenas si pueden asomar la cara por la ventana, o la gente que vive en la ciudad capital, por ejemplo, a las personas que vivimos en el interior de la República o en áreas más abiertas, por ejemplo. O sea, en mi casa yo puedo salir al sitio y hay árboles, veo animales. En cambio, alguien que vive en un apartamento, lo único que ve al abrir la ventana es la pared del otro apartamento. Entonces, esa es una situación todavía más complicada. Con lo que menciona Gerson, y es totalmente... o sea, aquí lo que se ve también es el tema de ciertas comodidades que uno tiene, pues, porque en mi caso, pues, obviamente prefiero estar en mi casa que sé yo, en el parque o en el mirador de Esquipulas o en la doble vía. Pero hay que tener en cuenta que hay personas que tal vez viven en lugares pequeños con, qué sé yo, con la cuñada, con los sobrinos, con la abuelita, que la tía, después que un tío. Y pues al final son también hogares conflictivos, donde hay discusiones, y lo que la gente hacía antes de la pandemia era no pasar en su casa, ¿no? O sea, la mayor parte del tiempo lo que hacían era estar fuera de su casa, y su casa solo era un lugar para ir a dormir y medio cambiarse, hacer algo y al trabajo. Pero ahora los estás encerrando porque ni modo, ahora el toque de queda y esas restricciones, no saben qué hacer, los asfixian las discusiones, o son espacios en los que no se sienten cómodos, no son agradables, porque al final de cuentas, pues, idealizando un poco las cosas, se supondría que nuestra casa o nuestro hogar tendría que ser
pues además de ser un lugar muy íntimo, un lugar agradable para nosotros, lugar en el que nos cómodo gusta para- estar, en el que no nos moleste, pues pasar, qué sé yo, un par de días encerrado. Pero esto es claramente, al menos en nuestros países, bueno, y en muchos, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que ahora las propiedades se han vuelto muy caras, ya los apartamentos apenas son con suerte, de 15 metros cuadrados o 20. En fin, pero volviendo a esto, es que se suponía que nuestro hogar tiene que ser un lugar cómodo, que nos guste, en el que no nos moleste pasar tiempo a solas. Pero esto también lo que revela es que la mayoría de familias y todas las personas no tienen un hogar como este. Entonces, ni modo, el encerrarlos los pone en es meterlos a un pozo en el que se están ahogando poco a poco porque no hayan que hacer, no es agradable, qué sé yo, solo es un cuartito. Es complicado todo este tema. Imagínate cuántas personas a raíz de esto que tuvieron que vivir el encierro se dieron cuenta que no les gusta estar con las personas que se supone que les gusta estar, mano, porque también esa es otra cosa. Imagínate, vos mencionabas una parte, pero la otra podría ser que yo crea que soy re feliz con las personas con las que vivo y todo, y probablemente es porque como tal vez no nos vemos mucho, Sí. tal vez nos vemos Bueno. un par de horas al día, o no sé, mientras estamos, o podemos vivir en la misma casa, pero nos podemos ver para cenar, tal vez, o saludarnos cuando entramos, y luego pues no nos volvemos a hablar, me voy para mi cuarto, me voy para mi cuarto, si tengo esa dicha, ¿ah? De tener espacios separados. Pero mucha mara, imagínate, aumentaron los divorcios en muchos lugares del mundo. Rompimientos. Todo ese tema, man, darte cuenta de eso. Si ni siquiera conoces bien con las personas que estás en un tema de relaciones de pareja especialmente, ahora imagínate conocerte a vos mismo, ¿no? Y, o sea, eso es Imagínate que no te todavía... gustes. Que era, en eso terminaba cayendo toda la reflexión de Sadhguru, que era pregúntate a vos mismo, o sea, cuando sintas eso, o empeces a sentir esa espinita de la soledad, o a darte cuenta de que estás solo, ¿no? En mayor o menor medida, creo que todos estamos solos dentro de nosotros mismos. Pregúntate, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo puedo indagar más al respecto? Y qué formas pueden haber para que funcione mejor? Y este tipo de cuestiones, ¿no? Es en lo que termina cayendo. Va, pero bueno, en fin, hay muchos lados por donde entrarle a la soledad, Y aquí es brothers. donde Carlos Pero pone la canción del Hando Sands, Mi soledad, y hoy se la despide. soledad. Sí, les tenemos preparados un bonito Aquí se acto de inmola. cierre. Un donde karaoke. vamos en donde vamos a tocarles y a cantarles. ¿Cómo que tocarles? No, pero ya para ir cerrando, por cuestiones de tiempo, para no alargarlo más, y antes de que rompamos aquí en llanto, En llantos, yo estoy a punto de llorar. sus conclusiones personales sobre este tema de la soledad, sobre el encierro en general. Pues mira, hay cosas como que a veces la soledad puede ser un privilegio de clase también, porque pues sí, nosotros le damos tiempo también a sentirnos solos. Y hay personas que no tienen tiempo para eso, pues, ¿va? Porque tienen que sobrevivir, por ejemplo. Pero como conclusión, creo que tenemos que aprender a diferenciar entre las soledades que tenemos, el tiempo que es para nosotros y el tiempo en el que ya nos sentimos solos y que es una soledad incómoda, y saber buscar ayuda si no es profesional porque tiene un costo demasiado elevado en Guatemala, pues al menos con nuestros seres queridos. También apoyar a los más cercanos porque pues lo mismo, ¿va? Entonces no es tan fácil como salir de un hoyo sin tener en cuenta que necesitamos ayuda. Entonces saber diferenciar entre eso, saber buscar ayuda y saber actuar en comunidad también, va, porque como lo decía Pablo, tal vez no nos gusta la persona con la que vivimos a veces, a ratos, y
también intentar ser como la mejor persona para uno mismo, ¿va? Porque esa persona que nos gustaría, con la que nos gustaría convivir para poder disfrutar también de la soledad, ¿va? Entonces, eso. Fíjate que qué bueno que lo mencionas antes de que hable Pablo Gerson. Si alguien que nos escuche en algún momento le cruzó por la cabeza que no habíamos mencionado eso de pedir ayuda profesional o todo, que de repente puede salir un podcast sobre la depresión, por ejemplo, ya abordando todo esto, pero desde otro lado. Y una de las razones también tiene que ver, bueno, primero con eso, pero luego porque es difícil. Yo veo en redes sociales que toda la mara dice, ay, muchacha, vayan a terapia, hombre. Háganse un psicólogo, hombre, es que ustedes no aprenden, no puede ser, si vieran cómo es. Y sí, está bien, va, pero ¿a quién le estás hablando? Depende muchísimo. Qué bueno que matizó eso, Meme, con lo del acceso que puedas tener a tantas cosas, ¿no? Pero si no lo tenés, aunque sea por vos mismo, podrías buscar algún tipo de información, pero cabal, no todos tienen ese acceso, aunque, por supuesto, creo que algunos centros de salud sí cuentan con acompañamiento gratuito. Algunos, no todos, pero no está de más, obviamente, averiguar por ahí. Cabal. Yo creo que una de las cosas que, bueno, dos cosas, de hecho, creo que viene como dejando que deja en evidencia la pandemia. Uno es que es probable que estemos más solos de lo que pensábamos. Estamos más solos de lo que pensábamos o de lo que creíamos estar. Y ese es por un lado, pero por otro, nosotros que nos la llevamos mucho de que sí, me gusta la soledad y muy feliz con mi soledad y yo, pero al final tampoco podemos vivir con ella siempre al lado. O sea, resulta ser que ahorita nos damos cuenta de que siempre y sí necesitamos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestra familia, etcétera. O sea, no podemos vivir sin o eternamente en un estado donde no tengamos contacto o donde estemos en solitario todo el tiempo. O sea que nos damos cuenta también, precisamente por el tema de la pandemia, que sí necesitamos de esas otras personas, o al menos de nuestro ser querido. Entonces, esa es una de las cosas que también podemos ver con producto de la pandemia, o esperemos que aprendamos a verlo o lo estemos viendo ya, de que sí, está bien, estamos solos, hay que vivir con eso. Decía Monterroso, cuando uno se da cuenta que está solo, pues lo que toca es aprender a vivir solo y ya. Pero por el otro lado también el tema de que también necesitamos de esos otros demás individuos, de las personas cercanas a nosotros, y ahorita es cuando nos damos cuenta de ello. Solo para completar la información o el comentario de Carlos, el Colegio de Psicólogos de Guatemala habilitaron en abril números de apoyo, donde podés hacer consultas por WhatsApp, por ejemplo. Hay sedes en la capital, en Zacapa, en Quetzaltenango y en Cobán. Pero si podés, hay 4 números a los que podés acceder por WhatsApp y te dan apoyo emocional, principalmente por el distanciamiento que generó el COVID, ¿va? ¿La soledad es mala? Depende. En dosis muy extremas, pues de plano los lleva a la depresión y hay que tener cuidado con eso. En estos tiempos en los que nos hablan tanto del distanciamiento social, pues sí, da miedo tener contacto con nosotros, pero hay herramientas, por suerte. Hemos llegado a un nivel tecnológico bastante avanzado que nos permite, al menos a través de una pantalla de cristal, bueno, líquida, LCD, ver a esos otros con los que no estamos cerca, pues. Tenemos WhatsApp, tenemos Zoom, tenemos Meet, para tratar de hablar con las personas, que al final de cuentas eso es lo que
lo que nos ayuda y lo que nos nutre, ¿no? El hablar con esos otros, el compartir ideas, el compartir anécdotas, el escuchar también a esos otros. Entonces ahí donde no nos podemos aislar tanto, ¿no? Porque nos perdemos de eso y al final el exceso de aislamiento es nocivo. Pero sí, no, si se sienten solos, llamen a sus amigos por Zoom, por Meet, qué sé yo, por WhatsApp, y si pueden, pues hagan podcast, ¿no? Así como nosotros que por eso empezamos a hacer este podcast. No, pero si se sienten solos, hagan algo, comuníquense con sus amigos, no sé, cualquier cosa para es no una buena sentirse terapia del podcast. Ajá, hacer podcast ayuda, Sí. ¿no? Es cierto, este es un podcast terapéutico. Terapéutico, sí. Al final Aquí todos sabemos que hay un día donde nos juntamos para hablar no solo el podcast, sino todas las pendejadas que hablamos antes y después. Solo que ahora la grabamos y las publicamos y las subimos a las Llega ahí. plataformas. Cabal. Bueno, igual en parte para cerrar, yo estaba leyendo también hace un par de días que en un instituto de California, creo, no me acuerdo qué instituto, pero hicieron un experimento con unos ratones y lo que hicieron fue aislarlos, apartarlos del montón de ratones y separarlos, y viendo ese experimento de la soledad, de cómo se podían sentir y todo eso, y notaron que se habían vuelto después de 2 semanas más agresivos, ¿no? y otro tipo de reacciones negativas que tenían, ¿no? Y vieron que tenían un aumento de una sustancia específica, no recuerdo bien, y después de ver esa sustancia que había crecido y que les había provocado eso, también crearon un antídoto, o un potencial antídoto, pues, que sirvió, pero tienen que continuarlo desarrollando. Y cuando se lo aplicaron a estos mismos que habían aislado, se dieron cuenta de que ya el comportamiento les varió y volvieron a comportarse, aunque estuvieran aislados, y siguieran así, de la misma manera que quienes no estaban aislados. Y de ahí surgió un interrogante. ¿Es posible curarse de la soledad con medicina? O bueno, dicho de una manera más clara, ¿es posible curarse del sentimiento de la soledad con medicina? Vamos, porque al final de cuentas, pues nosotros, es decir, nuestros cuerpos son cócteles de reacciones químicas, ¿va? Entonces podría tener cierto sentido. Pero también sale otra pregunta, y es, ¿hay que tratar los síntomas o la causa? Porque al final de cuentas, una inyección como esa, lo que te está quitando es, otra vez, en ratones, ¿va? Pero es por la prueba, puede aplicarse también en humanos, pero ¿qué es lo que te está quitando? Es las sensaciones que te provoca la soledad, ese sentimiento que te provoca. Pero si te lo aplican, vas a seguir igual de solo que no lo vas a sentir, ¿no? Entonces... Es como el Soma. Ajá, es Cabal, como el Soma. Y yo pensaba en cosas terribles en el futuro para eso. O sea, ya mi pesimismo ganándome, pero es que pensaba en cosas terribles. Yo decía, imagínate. Tus mundos distópicos ahí. Te sentís solo, bueno, estás triste, estás todo. Y eso está afectando tu productividad. No te preocupes, te vamos a quitar la sensación para que sigas igual de solo, pero productivo, man. Por eso tiene esa relación. Entonces, pero lo comentaba igual también llegando a ese punto de la diferencia entre los síntomas o la causa, ¿verdad? Y los síntomas, pues al final de cuentas sí los puedo engañar y puedo hacer ruido, meterme en ese montón de ruido que hay todos los días, pero las causas van a seguir ahí y va a llegar un momento y va a ser peor. Yo creo que es peor entre más viejos estemos, que nos caiga de golpe ese sentimiento de soledad. Y como decía Gerson, refiriéndose a la frase esta de Henry David Thoreau, descubrir un día, cuando llegue la muerte, que no hemos vivido, ¿no? Y esto es el Sin Pasaje podcast de esta semana. Nos vemos, los dejamos por hoy, vamos a ir a llorar en posición fetal. Y yo ya estoy en posición fetal, por eso me escucho lejos. Nos vemos la otra semana. Cuídense mucho, no se mueran. Cuídense, hagan podcast para combatir la soledad.